Dificultades de diversa índole. Dicen los versos que leímos al principio: os entregarán a los concilios, a las sinagogas, os azotarán, tendréis tensiones incluso dentro de la familia, los padres con los hijos con los padres, y al final resume: todo el mundo os odiará por causa de mi nombre. Parece ser que Mateo escribe estas palabras en el año 70 aproximadamente. El año 70 es un año crucial para los judíos y para la Iglesia cristiana, porque en el 70 después de Cristo se destruye Jerusalén. Los ejércitos del general Tito entran en Jerusalén y arrasan con todo y destruyen el templo por segunda ocasión, y eso crea también un cambio y una transformación en el judaísmo y en el cristianismo importante. Pero ya antes de ese año 70 había bastantes tensiones entre judíos y cristianos, y también entre judíos, cristianos y gentiles, o romanos, o paganos, o como le queráis llamar. Los comentaristas hablan de este texto y dicen muchas cosas de él. Barclay habla de la honestidad y la sinceridad de Jesús cuando anuncia que ir a la misión es complicado y es peligroso. Seguir a Jesús es peligroso. Seguir a Jesús es una aventura más que un cuento. Pérez Millos habla del énfasis mirad como una advertencia que llama a los discípulos a tener o a poner especial atención. Hay un comentarista que se llama Piñero que dice que los lobos no parece mucho una expresión del mismo Jesús, sino más bien como la Iglesia luego ve también todas esas tensiones con aquellos que los rodean, que Jesús no fue tan duro con los fariseos. A pesar de ello, esta comparación es muy descriptiva, porque nos habla de una realidad. La sensación de peligro que pueden sentir las ovejas rodeadas por una manada de lobos, imaginaros esa sensación de peligro, se parece a la sensación de peligro y angustia que pueden sentir los cristianos en medio de las persecuciones que soportan por amor de Jesús. Y lo sabemos por las primeras cartas y por el libro de los Hechos, que los cristianos empezaron a sufrir grandes persecuciones. Los romanos torturaron mucho a muchos de aquellos cristianos a los que condenaban a muerte a los leones, o a los que quemaban también como antorchas en sus ciudades. Así que el cristianismo inicial, incipiente, fue un movimiento que sufrió mucho la incomprensión y la dureza de los que lo rodeaban. En otras ocasiones somos nosotros, los cristianos, los que a veces nos volvemos incomprensivos con otros. Pero en ese tiempo no había ninguna comprensión para con los cristianos. Pérez Millos, con todo y con eso, destaca en su comentario que el peligro no es desprotección, porque el mismo texto dice que el Espíritu Santo estará al lado de vosotros para daros lo que hablar cuando os lleven delante de los tribunales. Y al final termina con esa frase: así que no temáis a la gente. En varias ocasiones Jesús cita enfáticamente estas palabras: no tengáis miedo, no temáis, a pesar de todas las dificultades que hay a nuestro alrededor. Y Jesús nos da dos claves. Delante de la misión que todos tenemos de seguir a Jesús y de vivir una vida a la altura del llamamiento de Él y de la misión, Jesús nos da dos claves: ser astutos como serpientes e inocentes, sencillos o humildes como palomas. Pues hablemos de la astucia. Astutos como serpientes. Las serpientes son animales astutos venerados desde tiempos antiguos. No sé si os llaman la atención o no. Suelen ser un animal que para muchas personas resulta repulsivo cuando lo veis, o cuando vais al zoológico, o cuando en alguna ocasión hayáis estado en algún lugar donde los habéis visto. Pero son un animal que también genera cierta admiración. Las serpientes, desde tiempos antiguos y en todas las culturas, estaban rodeadas de mitos y de historias en torno a sus poderes, a su vinculación con lo bueno y con lo malo. Ambas a la vez. Fijaos que en las farmacias todavía el símbolo de las farmacias es una serpiente, que nos recuerda también a un texto de Moisés en ciertas ocasiones. En la cultura bíblica aparece la serpiente en el Génesis como la más astuta de todos los animales, capaz de engañar con sus ardides a Adán y Eva y apartarlos de los designios de su creador. Y Pablo citará este texto también en su carta a los Corintios. En el libro de
creo que es Números, me parece que es en el libro de Números, encontramos a Moisés haciendo frente a una plaga de serpientes muy venenosas que dice que picaban o que mordían a los israelitas en el desierto, y Dios le dice: levanta una serpiente de bronce en medio del desierto y todo el que mire la serpiente se salvará. ¿Y sabéis qué dice Jesús en el Nuevo Testamento cuando habla con Nicodemo? Pues igual que la serpiente aquella que fue levantada en el desierto, cuando la miraban la gente se salvaba, igual así el Hijo del Hombre será levantado y el que lo mire se salvará en la cruz. Así es. Existe tal veneración, de hecho nos dice el texto bíblico también, que al final Moisés tuvo que quitar aquella serpiente, esconderla, porque el pueblo empezó a venerar a la serpiente y no al Dios que salvaba. La gente empezó a fijarse en el ídolo más que en el poder de Dios que estaba detrás. Existe tal veneración que probablemente recordáis que hay un pasaje en Marcos 16-18 que dice que los apóstoles harán señales, prodigios, milagros, tomarán serpientes en las manos, y hay una iglesia en los Estados Unidos que, tomándose estas palabras al pie de la letra, usa serpientes de cascabel en sus servicios. Yo os prometo que mientras yo sea el pastor no lo haremos aquí, eso. Como mínimo. Usa serpientes de cascabel. No es poca broma. El pastor fundador de la iglesia, ¿sabéis cómo falleció? De una mordedura de serpiente de cascabel. Y cuando heredó el cargo, su hijo, que fue también el pastor, falleció de la misma manera, por una picadura de serpiente de cascabel, porque parte de la celebración y del rito estaba en tener fe para no morir por aquellas picaduras, porque ellos piensan o entienden o se hacen eco también de estas imágenes que aparecen en la Biblia. Jesús recoge esa imagen de las serpientes como animal astuto y nos desafía ante las dificultades del mundo que nos rodea a ser astutos como las serpientes. No quiere decir que seamos venenosos como las serpientes, no quiere decir que mordamos ahí como a traición como hacen las serpientes, para nada. No quiere decir que seamos malos, quiere decir que seamos astutos, inteligentes. Hay otra ocasión, quizás lo recordarás en el Evangelio, donde Jesús usa también un elemento parecido a este. Era un mayordomo sinvergüenza, el mayordomo infiel, el administrador injusto de Lucas 16, donde Jesús valora la astucia del mayordomo, pero no que sea un sinvergüenza. No, Jesús no está diciendo, mira qué bien este sinvergüenza, qué bien lo ha hecho. No. Lo que está alabando Jesús en Lucas 16 es lo astuto que fue, porque había engañado a su Señor, había llevado mal las cuentas, era un mal administrador, pero el hombre, en un último intento de no quedarse desprotegido económicamente, trabó todo un plan para intentar sacar rédito de la posición que tenía. Y Jesús dice, fue muy astuto con eso. Dice, y si los hijos de este mundo son astutos con las cosas que no valen nada, ¿cuánto más los hijos de Dios deben de ser astutos en cómo gestionan todo lo que tienen en sus manos? Es lo que dice Jesús en esa parábola. Es lo mismo que nos invita aquí a ser astutos como serpientes, astutos para usar todo lo que Dios nos ha dado en las manos para llevar la misión hacia adelante. Porque hay que ser astutos en estos tiempos y vivir con astucia para no sucumbir a las persecuciones, a las dificultades y a todo aquello que hay a nuestro alrededor, que muchas veces tira abajo nuestra fe. Wolfgang Trilling dirá en su comentario sobre este texto que no debemos caer en cualquier peligro ni sucumbir ante cualquier trampa. Se requiere prudencia, esa unión vital de aptitud humana que tiene el sentido de lo conveniente y de lo necesario, que sabe tener equilibrio, porque necesitamos tener un gran equilibrio en nuestra vida espiritual, saber dónde no debemos de meternos o en qué fregaos no hay que estar, como se aprenden a veces cuando uno es niño. Recuerdo en cierta ocasión, mi padre era técnico electrónico, no sé si alguna vez lo conté. ¿Os acordáis de las viejas teles, de las viejas televisiones aquellas que habían, que medían 2x2, que eran grandes? Ahora son planas, pero antes no. Y una de aquellas televisiones tenían una cosa que se llamaba un triplicador, que multiplicaba los voltios de 8.000 a 25.000 voltios para que el tubo, el gran tubo de imagen, tuviera la energía suficiente para
funcionar y dar la luz necesaria y que se pudiera ver la imagen. Mi padre arreglaba televisiones y un día tenía en su taller una abierta con ese cacharro, el triplicador, conectado al sitio. En ese sitio había 25.000 voltios con muy baja intensidad. No para matar a nadie, pero sí para darle un buen susto, el que me llevé yo ese día. Porque se me ocurrió poner el dedo en el punto donde estaban los voltios. Y se me quedó el dedo negro, bien oscuro. Del susto que me pegué salí corriendo por el patio de mi abuelo sin poder ni explicar qué me había pasado. Pero aprendí que allí no había que poner los dedos nunca más. Astutos debemos de ser para saber dónde y dónde no, o cómo debemos de actuar. Astutos. Y sabéis, a veces la razón, a veces el mensaje que tenemos, no siempre lo gestionamos con astucia. A veces la razón se vuelve menos astuta. Es curioso eso. Las buenas causas del mundo, las buenas causas en nuestros entornos, el mensaje del Evangelio también, no siempre actúa o actuamos con la astucia necesaria. En cambio, os voy a decir una cosa que seguro que habéis comprobado una y otra vez en la vida. Las causas carentes de nobleza están llenas de astucia, de trampas, de ardides, de manera, de planes de sacar adelante. En cambio, nosotros a veces, los hijos de Dios, no somos suficientemente astutos para llevar adelante aquello que queremos hacer por amor del Señor y por el Evangelio. Y es que a veces podemos tener la razón del Evangelio, pero podemos mostrarnos totalmente carentes de inteligencia o de astucia para compartirlo. Y necesitamos de eso, necesitamos aprender de esa astucia que nos pide Jesús. Cuando habla Jesús de la parábola del mayordomo infiel, le dice a los discípulos: sed astutos para usar todo lo que tenéis en la mano, para conseguir las riquezas eternas, para conseguir un tesoro que de verdad valga la pena. Pero a veces no somos tan astutos. A veces perdemos el juicio también, porque esta palabra, esta astucia, en los originales también se refiere a ser juicioso, tener buen juicio. El diablo tienta a Jesús y le dice unas palabras de la Biblia. Le dice un salmo, le cita uno de los salmos más bonitos que hay y que más veces citamos los evangélicos. Tírate de lo alto del templo porque Dios mandará a sus ángeles para que te recojan. Es bíblico. Y entonces Jesús juiciosamente le responde: eso sería tentar a Dios. Y la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Hay que ser juicioso, y como cristianos necesitamos llenarnos de astucia, de juicio, de sabiduría, de inteligencia para vivir la fe. Porque, como decíamos la semana pasada, tenemos el mejor de los mensajes, pero también podemos hacer el peor de los usos con ese mensaje. Podemos también vivirlo de una manera que al final no sé cómo se dice esto, pero como se disipe, se haga como agua, se pierda su fuerza. Podemos hacer eso. Por eso debemos de vivir con astucia. Y el Señor nos llama a vivir también inocentes como palomas. ¡Qué contrariedad, qué paradoja! Ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. No parece que sean dos cosas que vayan muy de la mano. Hay versiones que hablan de sencillos, de humildes, mansos, simples, en las versiones francesa y portuguesa, por ejemplo. O en la palabra, o en la Biblia catalana, inocentes. Me gusta esta palabra, porque la inocencia es algo muy frágil. La inocencia es algo muy frágil. Si tenéis hijos, probablemente os ha sucedido, y a mí me ha pasado en varias ocasiones, ver la inocencia en los ojos de un niño durante unos segundos, durante un instante. A veces en una cosa que dicen una frase graciosa, pero que no es graciosa. A los mayores ya eso no nos hace gracia. Ellos no lo saben y entonces descubren en su inocencia que han dicho algo que el resto del conjunto no entiende de otra manera. En los ojos de los niños y en los ojos de mis hijos lo he visto en muchas ocasiones, cómo esa inocencia es un flash que se escapa así rápido, igual que la nuestra. Raimon Panikkar, un teólogo hindú catalán, cristiano, tiene un libro titulado La nueva inocencia, donde habla de la inocencia perdida en el Edén. Una inocencia, dice él, que nunca volverá cuando la perdimos porque quisimos ser como Dios. Ahora bien, también explica, lo que nos queda es trabajar mucho para encontrar una nueva inocencia, una que él define como una conquista difícil y muy penosa.
Ya no podemos ser inocentes. No somos inocentes ninguno de los que estamos aquí. No somos inocentes en un mundo que vemos cómo funciona cada día, donde vemos todos los males que hay, donde tenemos tanta información. A veces nos gustaría recuperar esa inocencia, pero no somos inocentes de ninguna manera. No somos inocentes. No podemos cerrar los ojos a todo el mal que hay a nuestro alrededor y pensar nunca existió. O decir, no, yo de esto no quiero saber nada. No podemos ser inocentes tampoco en el marco de la Iglesia, cuando a veces conocemos después de años de vivir la fe las incongruencias de esta, nuestras limitaciones, nuestras fragilidades como vasos de barro, de las que hablábamos la semana pasada. Y sin embargo, para poder hacer bien la misión, el Señor Jesús nos dice que tenemos que ser inocentes como palomas, recuperar la sencillez y la humildad. ¿Cómo veríamos nosotros a las personas, creyentes y no creyentes, los que estamos aquí dentro y los que están fuera? ¿Cómo veríamos a las personas si no pusiéramos el filtro? El filtro de gordo, alto, bajo, listo, estúpido, pobre, rico, de izquierdas, de derechas, extranjero, enemigo, mujer, hombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y si no pusiéramos esos filtros? ¿Cómo veríamos a las personas? Si las conociéramos con los ojos vendados, quizás. Si las pudiéramos reconocer de otra manera. Pero muchas veces se nos hace imposible. Tenemos los prejuicios que tenemos los filtros que tenemos, nos cuesta mucho desmontarlos. Y aunque por más que nos demos cuenta, es muy difícil. Y esos filtros muchas veces rompen la visión de mis hermanos y de mis hermanas en Cristo, de las personas que no conocen a Jesús, que están ahí fuera y le necesitan. Y hacer la misión entre persecuciones y dificultades necesita de esa inocencia, para no perder la fuerza o la fe, para no perder el primer impulso, para no perder el primer amor del que habla la iglesia de Éfeso, o el ángel de la iglesia le habla a la iglesia de Éfeso. Voy terminando con un par de reflexiones. La astucia de las serpientes, la inocencia de las palomas, parece una paradoja integradas en la misma frase. Como decía antes, no se me ocurre ningún escenario en que palomas y serpientes puedan ser buenos amigos, tampoco lobos y ovejas. Pero el Evangelio tiene estas cosas, tiene paradojas interesantes, como que el tesoro más grande del mundo está escondido en vasos de barro, como tú y como yo. Se espera de esos vasos de barro astucia e inocencia, sagacidad y sencillez. Lo que pasa es que los sagaces en este mundo no suelen ser inocentes, y los inocentes suelen pecar de falta de intuición, de astucia o de visión. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús nos advierte, en primer lugar, nítidamente, que la vida cristiana es una vida que corre peligros, que para vivir como un auténtico convertido y llamado a seguirle, eso va a ser una aventura difícil, llena de riesgos, de renuncias, de momentos difíciles. Que aquellos que queremos servir y seguir al Señor, y eso sirve para todos, aquellos que queremos seguir al Señor, vamos a encontrar complicaciones y dificultades. En segundo lugar, esta paradoja nos habla de dos cualidades indispensables para vivir la fe. Nos hace falta astucia para sobrevivir. No podemos ser tan necios, o no podemos ser... las palomas son sencillas, pero no son demasiado inteligentes. Cuando van por ahí circulando por las calles de Madrid y con el coche les puedes dar fácilmente. Necesitamos de astucia para sobrevivir en medio de las dificultades que aparecen a nuestro paso. Astucia para mantener la fe, para preservarla, para construir aquello que queremos construir para el reino, para que realmente invirtamos nuestra vida bien y ganemos al final el premio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo no debemos de perder nunca la inocencia. Este verano he pensado mucho en eso, le he dado varias vueltas en esos ratos libres que uno tiene. No perdamos la inocencia de esa mirada pura de Jesús, de cómo miraba Jesús a las personas por primera vez. Porque ¿sabéis qué pasa con los años? Es fácil que se inviertan los papeles. En lugar de astutos nos volvemos torpes. El ser humano también en nuestra experiencia tiende a volverse así. Cuando cumplimos muchos años y nos hacemos más mayores, nos cuesta más andar, nos cuesta la movilidad, se nos caen las cosas más fácilmente. Y a veces en lugar de astutos nos volvemos torpes y en lugar de sencillos, complicados. A veces como cristianos hacemos justo al revés de lo que debería de ser. Y entonces aparecen las complicaciones de la fe y aparecen las torpezas. Y Jesús nos invita a
construir un equilibrio en nuestras vidas entre las dos, poder tener esa astucia que mire de sacar hacia adelante los planes del reino, el evangelio o la misión que el Señor nos propone, pero al mismo tiempo llegar a cada nuevo pueblo a evangelizar como hacían ellos, llegar a cada nueva experiencia, llegar a cada nuevo culto el domingo con la inocencia del primer día, porque sólo así podemos ver a las personas y hacer o seguir haciendo o seguir construyendo nosotros ese amor que Dios quiere en nosotros. Mantener ese equilibrio es fundamental para progresar como cristianos y espero que el Señor nos ayude en ello. Astutos como serpientes, sencillos como palomas.